Buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo Ríos, mi compañera Lady Giver Pulgarín. Este es nuestro trabajo para análisis y diagnóstico empresarial sobre los elementos de la auditoría interna y la auditoría externa. Esta es nuestra tabla de contenido, nuestra presentación. Como introducción, dentro de nuestra cartilla queremos explorar de manera precisa y detallada los aspectos conceptuales de las auditorías internas y externas, explicando con esta los significados de algunas siglas manejadas en esta área del diagnóstico y análisis empresarial. También vamos a explorar las estructuras que se manejan en las matrices que trabajan dentro de estas auditorías y esto, la importancia que se le da a cada una de estas auditorías. La auditoría externa es un análisis que se realiza con un auditor ajeno a la empresa sobre los procesos que desarrolla la misma para asegurar que se realicen de manera adecuada. Dentro de la auditoría externa existe un proceso de, digamos, presentación de la organización, donde se da respuesta a los siguientes ítems. Base legal del negocio, la reseña histórica, la dirección, el organigrama, directivos, composición de la junta directiva, entre otros. ¿Esto para qué? Para dar como una idea de la identificación del negocio. Eh, Dentro de esto existe también la identificación de los fundadores, donde se identifican nombre, sexo, cargo, edad, entre otros socios o propietarios de los trabajadores de la empresa. También se hace identificación de la fase del negocio, que sería la categoría financiera, que esta no es inmutable, una progresión normal que podría darse al cabo de los años, traslada a las empresas desde la fase de crecimiento a la fase de sostenimiento, recolección y finalmente a la salida. También tenemos la identificación del crecimiento, que son los negocios en crecimiento durante su fase temprana del ciclo de su vida. Tenemos la fase del sostenimiento, que es donde las empresas siguen atrayendo inversionistas y reinversiones, pero se les exige que tenga unos excelentes rendimientos sobre el capital invertido. Eh, la fase de la cosecha es la fase madura del ciclo de la vida en que la empresa quiere recolectar las inversiones realizadas en las fases anteriores. Y la fase de la salida, que son los negocios que ya no encajan en los objetivos estratégicos de la empresa o que ya no se pueden generar unos adecuados rendimientos del dinero. También se deben dar la identificación de las fuerzas externas claves. ¿Cuáles son estas fuerzas externas claves? Fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, las fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas y las fuerzas tecnológicas. Eh, dentro de las fuerzas, dentro de las fuerzas económicas, eh, se tienen en cuenta la inflación y el elevado desempleo que se producen dentro del país, lo que causa cambios importantes en los patrones de compra de los consumidores. ¿Por qué se tienen en cuenta estos factores económicos? Porque estos tienen consecuencias directas en el atractivo de diversas estrategias. Por ejemplo, al devaluarse el peso, ciertas áreas se benefician de ciertos negocios, como por ejemplo puede ser el turismo o la farmacéutica, y otras, como las importaciones, no se benefician para nada con esto. En las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales se tienen en cuenta porque están dando forma a la manera como viven, trabajan, producen y consumen los trabajadores en todas partes del mundo. De las fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas es un factor decisivo a la hora de tomar las decisiones estratégicas en la compañía, ya que restringe tanto la oferta como la demanda. Y en las fuerzas tecnológicas se mira el crecimiento, el desarrollo de la biotecnología y de la ingeniería genética, ya que pueden afectar enormemente los productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores y competidores, clientes y demás procesos que se puedan dar dentro de las empresas. En el resumen de la auditoría externa, se deben identificar las fuerzas externas y se deben ponderar, o sea, dar una calificación a cada una de ellas. Eh, la evaluación de la cadena productiva, que es aquí. La cadena productiva es como un proceso sistemático en el que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concentración en el sector público y privado. Dentro de la identificación de la cadena productiva se tiene en cuenta proveedores, subcontratistas, canales, distribuidores y clientes. Eh, dentro, de, dentro de la auditoría externa también se ven que son los clusters, que son empresas o instituciones interconectadas en la actividad económica que se desarrollan cerca de una de la otra. Estos clusters trabajan de forma corresponsable y colaborativa en la identificación y mejoramiento de las condiciones económicas, ambientales y sociales. Después de los clusters podemos encontrar las matrices de perfilamiento competitivo. El objetivo de esta matriz es identificar los principales competidores de la empresa, así como sus factores claves particulares en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. Dentro de los pasos para realizar esta matriz se llevan 5 pasos. En el primero es identificar dos organizaciones que compitan directamente con la que se está evaluando. El segundo, preparar una matriz de perfilamiento competitivo que incluya los factores críticos del éxito para este sector. El tercer paso es asignar un peso relativo a cada uno de los factores, de los menos importantes a los más importantes, sobre lo cual un total de 100 o para una probabilidad de 1. Según la relevancia de cada uno, se debe tener una posición competitiva en la organización.
En el paso 4 se debe asignar una calificación a cada factor de acuerdo al estado actual de dicho factor. Y por último, se debe multiplicar el peso de cada factor para obtener una calificación ponderada y sume a esta columna para obtener el total de ponderamiento de la organización. También podemos encontrar la matriz de la evaluación de factores. Esta matriz es una evaluación de los factores externos que facilita el resumen evaluativo de la información económica, social y cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Este procedimiento se elabora muy parecido al de la matriz de perfilamiento competitivo, pero varía en que no se comparan las empresas, sino que se destacan los factores que se analizan anteriormente y que se han identificado como críticos o claves para el éxito. Dentro de la auditoría externa, lo que se busca es, los objetivos de estas son identificar las fuerzas que operan en el contexto que afectan el comportamiento de este sector económico, comprender el funcionamiento de la organización y estudiar la competitividad. La auditoría interna. Técnicamente, los elementos direccionadores de una organización son su declaración de misión y visión, sus políticas, objetivos, metas y estrategias. ¿Qué es la misión de una organización? Es una declaración relativamente duradera del propósito de una organización que la diferencia de otras empresas similares. La visión se ha referido generalmente a la percepción clara de un futuro deseable o un ideal o un sueño de gran alcance. Las políticas orientan el logro de los objetivos y metas. Los objetivos son los resultados que una organización proyecta lograr mediante el desarrollo de su misión social, y las metas son puntos de referencia a alcanzar en corto plazo para evaluar los resultados en el mediano y largo plazo. La evaluación de la gerencia general permite establecer, entre otros factores, como es la estructura de la toma de decisiones, si es funcional o no, cuál es el estilo de dirección y los tipos de planes que se conciben en la empresa. Técnicamente, los elementos direccionadores de una organización son su declaración de misión y visión, sus políticas, objetivos, metas y estrategias. ¿Qué son las estrategias? Las estrategias son entendidas desde dos acepciones, como sinónimo de importante en respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Y como estudio de la viabilidad del curso de la acción en respuesta al interrogante ¿cómo hacer? Estrategias genéricas, de diferenciación de liderazgo en costos y de enfoque o segmentación. Las estrategias singulares, integración intensiva y diversificación. Y las defensivas son la contraestrategia, es decir, cómo las acciones a emprender frente a estrategias fallidas. La conveniencia o no de adoptar una estrategia puede ser evaluada a través de tres criterios generales que son conveniencia, factibilidad y aceptabilidad. La evaluación de una estrategia debe analizar tres tipos de efectos, que son el efecto sobre la capacidad de acción y motivaciones del competidor en el momento previo a la acción y el efecto o resultado de la acción misma y el efecto posterior sobre la capacidad y motivaciones del competidor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta auditoría? Las ventajas: mejor planificación y estrategias para el crecimiento mercantil y económico, prevención de posibles fraudes y errores, mejor uso de recursos y buenos procesos, generan ahorros y la empresa gana en rentabilidad, promueve la productividad y competitividad de la compañía y identificación de oportunidades financieras. Se analiza debilidades y amenazas. Las desventajas son falta de tiempo, falta de cooperación por parte de los empleados, desconocimiento de la empresa, trabajo adicional para la empresa y aumento de algunos costos, por ejemplo, el pago del auditor. Bueno, en cuanto a las conclusiones, nosotros quisimos dar a conocer de manera concisa y breve las fases que ayudan a las organizaciones a generar dentro de ellas una auditoría externa e interna y el porqué de su importancia. Durante los espacios propuestos para la explicación de los procesos de cada una de las auditorías se plasmaron ciertas fases que pueden permitir realizar los procesos adecuadamente y de manera sencilla. Dentro de nuestro trabajo también quisimos orientar al espectador a tomar este recurso mostrando los aspectos más generales de cada una de estas auditorías. Se dio también el espacio para ciertos términos generales que ayudan a la identificación fácil y rápida de estos procesos en las fases que manejan las auditorías. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.